La expulsión de los judíos. El inquisidor Torquemada fue el alma de este rigor antisemita, promulgándose el decreto especial de expulsión el 31 de marzo de 1492, en la propia ciudad de Granada, recientemente conquistada de los musulmanes. Se alegó, entre otras razones, el contagio perjudicial de las doctrinas judaicas y el proselitismo hebreo. Se ha calculado que hacia 1479 el número de judíos sumaba unas 200.000 personas, pero también emigraron muchos cristianos nuevos, y al parecer unos 2.000 perecieron sentenciados en los autos de fe de la Inquisición. Gran número de los que abandonaron el país cayeron en manos de piratas cuando navegaban rumbo a Italia, África o Turquía, y otros naufragaron. Unas 35.000 familias se dispersaron por diferentes países y aún hoy viven en Salónica, Grecia septentrional. Numerosos descendientes de los expulsados en 1492, los que conservan en su lenguaje el vocabulario de entonces e imprimen en castellano antiguo sus periódicos, se les llama sefardíes y constituyen el rescoldo vivo de un mundo desaparecido. El Santo Oficio, hogueras y San Benitos. La Inquisición fue un poderoso resorte político-social para salvaguardar la unidad de la fe y el absolutismo regio, eliminando toda disidencia. En realidad, a la idea hereje iba vinculada a la de rebelde, en la mentalidad de la gente de esos siglos en que funcionó el Tribunal del Santo Oficio en tierras hispánicas. Sabido es que se desarrolló en Francia durante la lucha sostenida por la Iglesia en los siglos XII y XIII contra diversas tendencias heréticas. Su forma definitiva y confirmación datan del Concilio de Letrán en 1215, en que se decidió que las autoridades seculares pudieran ejecutar las sentencias de los tribunales eclesiásticos contra los herejes, decretándose luego que el hereje que rehusara abjurar sus errores fuera quemado vivo. Desde entonces, la Inquisición constituyó la última ratio de la Iglesia para Alemania, Europa Central, Flandes, Inglaterra y otros países. En 1478, Isabel la Católica solicitó al Papa Sixto IV la bula de autorización del establecimiento de dicho tribunal en sus reinos, que le fue concedida. La institución permanecería bajo su directa intervención y los bienes de los condenados pasarían a la corona. En septiembre de 1480 era implantada por orden real y 2 años más tarde el propio pontífice nombraba 8 inquisidores para el reino de Castilla, entre ellos Tomás de Turrecemata Bacaleurus, es decir, el dominico Fray Tomás de Torquemada, símbolo de intolerancia y fanatismo, quien empezó a distinguirse dictando reglamentos y ordenanzas de cárceles con tanto rigor que constituyeron un modelo de crueldad. Al año siguiente era nombrado inquisidor general y se convirtió en el hombre más temido de toda la península. Nadie escapaba a sus pesquisas. En 1491 se atrevió incluso contra Luis de Santángel, inteligente ministro de Fernando, muy apreciado por este monarca y protector de Cristóbal Colón, sometiéndolo a un proceso, obligándolo a hacer penitencia pública y condenándolo a algunos de sus parientes. Torquemada llegó a rechazar los pingües arzobispados de Sevilla y Toledo que le ofrecieron para no abandonar sus funciones inquisitoriales, y en los 15 años que duró su actuación fueron quemados unos 2.000 herejes, en opinión del alemán Graetz, y 8.800 según el historiador español Llorente. Debe añadirse que la Inquisición fue tan mal recibida en Aragón y Cataluña que se produjeron motines populares, en uno de los cuales fue muerto el inquisidor Pedro Arbués en Zaragoza. Con la implantación del tribunal que se preparaba España para asumir el papel de campeona de la contrarreforma en las guerras de religión del siglo XVI. Políticamente constituyó un éxito. Por vez primera en la historia de España, los reyes pudieron centralizar un tribunal de tanta importancia, salvando las barreras geográficas. Demografía y vida social. Algunas cifras nos ayudarán a comprender la situación general hispánica y los fenómenos políticos y económicos que se produjeron durante esta etapa renacentista. En primer lugar, la población total de la península pasaba de los 9 millones de habitantes. 7 millones eran súbditos del reino castellano, 1 millón de los países de la corona aragonesa, otro de Portugal, y había 100.000 habitantes de Navarra. Las crónicas de la época aluden además a una emigración de gente procedente del agro hacia las grandes ciudades a causa del hambre y las malas cosechas. Acudían en especial a Sevilla y Valencia. Barcelona contaba unos 35.000 habitantes. Córdoba, Granada, Valladolid, Toledo, Murcia, Salamanca, Palma de Mallorca y Perpiñán oscilaban entre 25.000 y 15.000, y Madrid, Medina del Campo, Játiva y otras contaban con 10.000. Agricultores y ganaderos.
El cronista Lucio Marineo Sículo observó en la Castilla de los Reyes Católicos que un tercio de las rentas del país pertenecía a la corona, otro tercio a la aristocracia y el restante a la iglesia. Únicamente el 2 o 3% de los españoles, los de la cúspide en la jerarquía social, poseían el 98 o el 97% del suelo peninsular. Los magnates disponían de una renta anual equivalente o superior a los 20.000 ducados, y un ducado venía a representar el salario semanal de un obrero especializado, es decir, que un miembro de la nobleza poseía 400 veces más de lo que necesitaba para mantenerse una familia razonablemente situada. En Castilla, los monarcas se habían decidido en forma resuelta por una política económica favorable al ganado bovino, con el propósito de regular el comercio lanero en forma monopólica. Además, a los labradores se les prohibía los acotamientos, sus necesidades vitales quedaban asfixiadas, el sistema repercutía sobre la deforestación peninsular y los páramos iban sustituyendo los antiguos bosques. En los países de la Corona de Aragón, las medidas adoptadas fueron el reverso de la medalla con relación a Castilla. Una decisión de las Cortes en 1511 prohibió el paso de rebaños por tierras de cultivo. En cuanto al problema agrario, la prudencia política de Fernando obtuvo un silencioso triunfo con la sentencia arbitral de Guadalupe, 1486. Que confirmó al campesinado la propiedad útil de la tierra, dejándole al señor de la misma el mero dominio jurisdiccional, lo que permitió el acceso de unos 50.000 labradores a la propiedad agraria media. Fue la solución del llamado problema o cuestión de las payeses de remensa o campesinos redimidos, del latín reminentia, agricultores que deseaban desembarazarse de los malos usos o abusos de los señores semifeudales y que lo que consiguieron al fin, triunfando así la primera revolución agraria de la Edad Media, revolución en cierto modo también social, por representar una revaloración de la dignidad humana y la transición de una a otra época histórica, instituyéndose un sindicato de remensa, 1488-1508, organismo que logró paz en el campo y un desarrollo pujante de la payesía, columna vertebral catalana durante 4 siglos, que explica la carencia de subversiones de carácter agrario en el país. Los enfoques económicos. Queda indicado cómo el negocio lanero y los privilegios de la mesta, conjunto de los dueños del ganado, tuvieron como consecuencia la aplicación de eriales y cotos cerrados a la actividad agrícola. La producción agraria no respondió a las necesidades alimentarias y desde 1502 fue preciso tasar cereales y granos, y años después hubo que realizar crecidas importaciones de trigo. Sin embargo, se atravesaba una coyuntura favorable, ya que, como observa Juan Reglá, la obra restauradora de los Reyes Católicos se veía facilitada por la primera oleada de recuperación económica en el occidente europeo, con posterioridad a la grave depresión experimentada en el último cuarto del siglo XIV y la casi totalidad del XV, época en que los países de la corona aragonesa también sufrieron los efectos de la crisis general, mientras Castilla lograba zafarse de la depresión del mundo occidental, gracias precisamente a sus reservas laneras. Ello constituyó uno de los factores determinantes junto con el respectivo potencial demográfico, 7 millones de habitantes en los reinos de Castilla y 1 millón solo en los de Aragón, que contribuyeron al papel hegemónico castellano a partir del siglo XV. Parecía que con la unión personal y dinástica castellano-aragonesa se llegaría a una satisfactoria y completa articulación económica peninsular. Los países de la Corona de Aragón podrían exportar tejidos, hierro, coral y especies a Castilla, importando por su parte las lanas y otros productos de la meseta, y no había, ciertamente, animadversión alguna de los castellanos hacia tal régimen de intercambio. Pero las Cortes de Castilla, dominadas por los intereses ganaderos, se negaron a admitir a los súbditos de la Confederación Catalano-Aragonesa en pie de igualdad en las ferias de Medina del Campo, con otras inhibiciones que provocaron tal aislamiento que ambas vertientes de la economía peninsular, la atlántica y la mediterránea, acabaron viviendo virtualmente separadas hasta finales del siglo XVIII. Ahora bien, quienes más contribuyeron a iniciar esta descompensación fueron los genoveses, dispuestos a impedir la integración económica hispana. Los genoveses habían sido rivales de la corona de Aragón en el Mediterráneo y aliados tradicionales de Castilla, cuyos monarcas necesitaban el apoyo de sus ricos banqueros. Incluso antes de la conquista de América por los españoles, los capitanes
los capitales emigraban de España, lo que dio motivo a que en 1499, para evitar la salida de importantes cantidades en metálico, se promulgara una ley de defensa del capital nacional, prohibiendo a los extranjeros dedicarse a las actividades bancarias, una disposición totalmente inútil durante el primer tercio del siglo XVI. Los genoveses eran dueños de los grandes negocios, no solo en la zona oriental de la península, sino en casi toda ella. Prestaban sumas importantes, se adueñaron del tráfico de la seda, monopolizaron el comercio interior de cereales, de las lanas y el acero, y algunas aduanas se hallaban también en sus manos. El descubrimiento de las minas americanas no remedió la situación económica española. Las continuas guerras exteriores y la miseria general agrícola dilapidaron el abundante oro de ultramar que la fortuna brindó con tanta generosidad a Castilla. La necesidad de incrementar los recursos del Estado promovió la reorganización de la hacienda española. En el seno del Real Consejo de Castilla, los reyes Isabel y Fernando crearon la Sala de Contadores Mayores de los libros de la Hacienda y Patrimonio Real, sección de la que se hizo cargo un entendido burócrata, Alonso de Quintanilla, gracias al cual las rentas aumentaron de un modo prodigioso. No por ello hubo reformas encaminadas a una más justa tributación. Los pecheros, el pueblo, siguió abrumado con todos los impuestos derivados de épocas anteriores, mientras los estamentos próceres disfrutaban sus privilegios, inmunes y libres de toda carga y contribución. Una nueva fuente de recursos surgió entonces, la bula de la Santa Cruzada, obtenida por los reyes católicos en época en que tocaba a su fin la Reconquista, para luchar contra los infieles y que produjo sustanciales beneficios al fisco. En cuanto a las industrias nacionales, en especial la de pañería, se adoptó un régimen estrictamente proteccionista, prohibiéndose por completo la importación de paños extranjeros. Los privilegios concedidos a la mesta, además, se ordenaban, al menos teóricamente, obtener en abundancia la materia prima para las fábricas nacionales. Por otra parte, se reglamentaron los gremios y se cursaron pragmáticas sobre los mismos, en que se regulaba incluso las circunstancias sobre la existencia, régimen, derechos y deberes del agremiado, así como los sistemas y maneras de fabricación. En los países de la Corona de Castilla destacaban las industrias metalúrgicas, en el norte pañería, en la zona central y la seda en Granada, en los de la Confederación Catalano-Aragonesa, los tejidos catalanes y las sedas valencianas, armamentos, en particular espadas, se fabricaban un poco en todas partes, y así en la famosa obra La Celestina se lee: mi espada dixese lo que hace, tiempo le faltará para hablar, ¿quién sino ella puebla los más cementerios? ¿Quién hace ricos los cirujanos de esta tierra? ¿Quién da continuo quehacer a los armeros? ¿Quién destroca la malla muy fina? ¿Quién hace rica los broqueles de Barcelona? ¿Quién rebana las capacetes de Calatayud, sino ello? Que los casquetes de Almazán, así los corta como si fuesen hechos de melón. 20 años ha que me da de comer, por ella soy temido de hombre y querido de mujeres. Un pequeño inventario ilustrativo de la industria que gozaba la gran fama. La producción industrial impulsó un activo comercio hacia Portugal, norte de África, Sicilia y Egipto, y en cuanto se descubrió América, también hacia las Antillas. Se dictaron disposiciones prohibitivas contra las mercancías extranjeras, al paso que se fomentaba la exportación de productos nacionales. En cuanto a los transportes, se atendió al progreso de la marina mercante, concediendo primas a navieros y armadores que construyesen naves de más de 600 toneladas y vedando la enajenación al extranjero de buques construidos en España. Anticipándose en siglo y medio a la famosa Acta de Navegación del dictador británico Cromwell, se prohibió el transporte en naves extranjeras cuando las hubiera españolas disponibles en el mismo puerto de embarque. A principios del siglo XVI, la flota mercante hispánica contaba con cerca de 1 millar de unidades y los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa exportaban minerales a Inglaterra y a Flandes. Pero cabe recordar que el litoral levantino era visitado de continuo por los genoveses, que tenían establecidas en él numerosas empresas bancarias. Este incremento de la producción industrial y mercantil se reflejó en un cierto aumento de las divisas en el transcurso del reinado de los monarcas católicos. Empezó a considerarse que la riqueza emanada de fuentes distintas de la propiedad del suelo tenía también su importancia. Iniciábase en el occidente europeo el movimiento capitalista internacional.